Ahora sí, activando el micrófono. Buen día, ¿cómo están todos? Buen día. Hola. Bueno, acá estamos otra vez. Seguimos con el programa. Como decía, terminamos la bolilla 4. Y ahora vamos con contratos, la bolilla 5. Y ya terminando esta primera etapa con estos últimos dos capítulos que nos quedan. De la bolilla 4, por supuesto, podrán tener dudas que en materia de preguntas que podemos charlarlas hoy mismo o mañana en la clase presencial, pero también sepan que antes del parcial vamos a tener dos clases que nos reservamos, la del lunes y la del miércoles de la semana próxima, no la otra, para hacer un repaso y que eventualmente lo que haya quedado pendiente lo completemos. Y por supuesto que en el curso de lo que ustedes vayan repasando y generándose como nuevas dudas, bueno, tratar de evacuarlas, porque justamente cuanto más avanzamos en el programa, más podemos comprender incluso lo anterior, lo que nosotros decíamos un poco en el primer capítulo o en el segundo, se va integrando con las nuevas charlas, con lo que vamos completando del programa, y entonces se hace inclusive más comprensivo o más metódico, más razonable la primera parte de la charla, cobra más sentido. De modo que en ese entendimiento es que justamente reservamos también algunas charlas como integradoras para poder hacer una hilación de todo lo hablado y lo que ustedes hayan reflexionado y estudiado. Pero sí, la bolilla anterior habrán visto que tiene un gran componente de muchas normas, un apéndice legislativo bastante abrumador, y el capítulo, en la bolilla 3 también tienes toda esa ley especial, ya por supuesto clásica, incorporada al derecho comercial desde su formación, como es el tema de las sociedades, pero no deja de ser una ley especial. Ahora, en bolilla 5, volvemos a ese tronco común del Código Civil y Comercial, que, como les decía en el método de esta materia, tiene como, insisto, ese eje que es el Código Civil y Comercial, pero luego todos los subsistemas que aparecen nos van dando como una contextura de gran ensalada, de una cantidad de subsistemas, de normas, y lo que justamente es nuestra tarea tratar de brindarles es una coherencia en el entendimiento de todo el sistema general de derecho comercial y de los subsistemas que están integrados a ese sistema más grande. Pero como les digo, el tronco común, la integración, la hilación que vaya a tener todo ese despliegue es justamente el Código Civil y Comercial. Así que recurrentemente volvemos a él y nos da justamente ese sentido de sistema general. Y típicamente en el tema que hoy nos ocupa, que es el tema de contratos, se ve ese hilo conductor, ese eje, de una manera protagónica. Como les decía en algunas charlas, esta materia es elementos, vale decir, aproximaciones a temas que despliegan después en un estudio más pormenorizado en materias especiales. El tema de contratos en nuestro programa está especialmente desarrollado en nuestro programa de estudio general de la abogacía, ¿no? Entonces, con una materia en específico en donde van a desarrollar seguramente técnicas, especificidades que nosotros nos vamos a ocupar de una manera mucho más general. Pero justamente sin el tema contratos, el derecho comercial tendría poco sentido, de modo que aun cuando lo vayan a desarrollar en otras materias, en esta necesitamos que tengan un conocimiento importante
de cuáles son por lo menos sus implicancias fundamentales. Cuando charlamos hace unas charlas atrás de lo que se llama fuentes del derecho, decíamos que las fuentes del derecho en el título preliminar me las están mencionando, particularmente las más formales, las principales como la ley especialmente, los usos y costumbres, los principios que inspiran el ordenamiento jurídico. No mencionan a la doctrina de la jurisprudencia, pero sobrevuela, está implícita en esa descripción. Y decíamos que una de las fuentes del derecho que era más relevante para el derecho en general y para el derecho patrimonial y sobre todo para el derecho comercial es el derecho de los contratos. Si hay un punto de partida de derecho comercial allá por el medioevo, es justamente la voluntad de las partes, en donde a partir de esa costumbre, esa necesidad de negociar y de fijar derechos y obligaciones a partir de esa negociación, fue como fuente creadora del derecho. Y luego, como les decía, los estados nacionales que se van construyendo como poder que se impone y que fija reglas, nunca apaga ese afán generador de derecho que tienen las partes, pero le da un contexto, le da un método de expresión, un alcance, una forma en donde lo va a reconocer, y lo va a reconocer con un alcance en donde el propio ente Estado va a garantizar el cumplimiento de esas obligaciones que asumen las partes. Es decir, que ya el Estado, cuando aparece y se hace cargo de esa organización de derecho, va a tener que deja a las partes la libertad de seguir generando sus propios derechos y obligaciones y garantizando esa fuente de derecho con su imperio, en el sentido de su fuerza para hacerlo cumplir y su fuerza para darle una fisonomía particular o un reconocimiento particular en determinadas condiciones. Pues en términos muy generales de eso se trata, en cómo está plasmado en este tronco común del derecho patrimonial, que es el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 957. El artículo 957 y siguientes tienen una descripción de cómo el derecho argentino reconoce esa fuente autónoma que tienen los individuos, las personas, o sea, las personas en términos de persona de existencia humana, persona de existencia jurídica, de ajustarse a determinadas reglas para reglar sus derechos y sus obligaciones. El artículo 19 de la Constitución dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y en ese ámbito de la no prohibición, de donde no se mete el orden público, pues las partes pueden hacer de su vida y de su patrimonio lo que les plazca. Y eso es justamente el punto de partida, la piedra fundamental de la construcción de esta fuente de derecho autónomo que son los contratos. E insisto, nuestro Código Civil ya está diciéndonos que le va a dar una particular atención y lo va a legislar de una determinada manera. Y esa determinada manera, como en otros institutos que está previendo el Código, lo hace en un capítulo o en una parte en términos generales y en otra parte en términos específicos. Entonces vamos a tener un capítulo que hablará de la parte general de los contratos, que afecta a todo este instituto que llamamos contratos, y después se ocupará de determinados contratos en particular, que ya le da particular contextura en los términos y condiciones que están fijados en ese capítulo particular y en el capítulo general. Arranca el capítulo justamente por eso que decimos de las disposiciones generales,
así se titula el primer capítulo, y en el artículo 957 ya me trae la definición. Definición que en rigor se integra con la parte general que ya vimos y la parte de obligaciones, que también es una materia específica que le van a prestar particular atención. Si no la están cursando, la cursarán en breve. De modo que todo el capítulo de las obligaciones, esa previsión legal de las obligaciones, lo vamos a traer ya incorporado a todo lo que tiene que ver con la definición de contratos. Y el contrato, ya desde la definición, nos trae incorporado lo anterior que habíamos ya visto. Cuando repasamos en la bolilla 2 esto del acto jurídico, que es propio del derecho en parte general, la materia de derecho parte general, y decíamos que el legislador, cuando unificó el Código Civil con el Código de Comercio, eliminó esa diferenciación de acto de comercio por acto jurídico general y acto de comercio en particular, dejando simplemente la categoría de acto jurídico a la cual le iba a dar la contextura y las condiciones para su existencia y reconocimiento por el derecho. Y entonces decíamos que ese acto jurídico tenía 4 elementos básicos, que es la capacidad, el objeto, la causa y la forma, que se divide en forma y prueba. O sea, podemos tener 4 o 5 elementos de acuerdo a cómo lo querramos subdividir, en definitiva, y que ese era el punto de partida también para justamente otras divisiones que luego del acto jurídico vamos a tener a partir de ese primer punto de partida, que es la capacidad que se transmite en cuanto a esa transmisión de la voluntad, esa voluntad de obligarse de quien otorga ese acto jurídico. Y que si ese acto jurídico era prestado el consentimiento por una sola persona, íbamos a tener un acto jurídico unilateral que también va a tener una gran implicancia en nuestra materia, como cuando veamos el título de los capítulos de los títulos valores, y que además de ese acto jurídico unilateral teníamos los actos jurídicos bilaterales o los plurilaterales, en donde la prestación del consentimiento para la formación del acto participaba más de una persona. Y en ese caso, cuando la prestación del consentimiento participa más de una persona, estaremos en presencia de un contrato. Entonces, ya desde la definición del artículo 957, y entonces cuando nos preguntamos básicamente qué es un contrato, pues ya les anticipo, la tengo fácil, porque voy al 957 y no tengo más que leerlo. Entonces decimos que el contrato es un acto jurídico. Así empieza el 957. ¿Qué implica esto? Que todo lo que valía para el acto jurídico, todo lo que repasamos que implica el acto jurídico en cuanto a su existencia, es decir, que tiene que ser otorgado con discernimiento, intención y voluntad, y que a partir de allí tenía situación de un acto válido o situación de un acto inválido, y esa invalidez puede ser relativa a la parte o puede ser absoluta. Entonces hablo de nulidad o hablo de ineficacia, y que por supuesto se despliega en todos esos elementos, y entonces tengo que tener un objeto lícito, determinado, tengo que tener una causa también lícita. ¿Qué implicaba esa causa? ¿Qué es la finalidad? Bueno, pues otorgado conforme la forma que ha sido prevista en la ley, y que si no se prevé puede ser cualquier forma. Bueno, todo eso es propio también del contrato y lo define. Entonces, un contrato es un acto jurídico. Empecemos por ahí. Categórico, tan simple y tan integrador, porque me trae, insisto, todo lo anterior puesto en el contrato, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones
jurídicas patrimoniales. Prácticamente la misma definición de acto jurídico. Lo que me está agregando es dos o más partes. Es decir, ya no hablo de un acto jurídico unilateral, no hablo de que hay una prestación del consentimiento por uno solo, sino que va a haber la prestación del consentimiento por más de uno. Y entonces, ese más de uno me genera una gran complejidad del acto jurídico, que ahora será acto jurídico contrato, en donde el derecho me va a tener que reconocer cómo se presta ese consentimiento, cómo se da el objeto, cómo se da la causa, cómo se da la prueba y la forma para este acto en donde participa más de una persona. Estas disposiciones generales están en el primer artículo, como les decía, la definición, hasta el artículo 965. Tan breve y tan concreto. Y ese capítulo, tan breve y tan concreto, podría decirme, casi les diría todo en cuanto a cómo debe nacer, crearse, interpretarse, integrarse un contrato. Todo lo que viene después, pues va a ser un despliegue de esos primeros títulos más generales que están en estas disposiciones generales. Vale decir que cuando hablamos de contrato, primero tienen que tener esta noción como punto de partida, como estructura, como eje, como cimiento de lo que después van a desplegar como expresión y redacción, interpretación de esta fuente de derecho llamada contrato. La definición ya me dice que es un acto jurídico. Como acto jurídico, como les digo, traigo todo lo anterior y después describirá en los próximos artículos esta parte del Código Civil y Comercial, como les digo, cómo es el consentimiento. La capacidad, en definitiva, se transforma en consentimiento. Yo llevo implícito el tema de que el otorgamiento del acto jurídico tiene que ser por persona capaz y en los términos de su representación, en su caso, que ya lo traigo de la noción de acto jurídico, pero ahora lo que le agrego es que es el consentimiento, es decir, esa capacidad vinculante que interactúa en más de una persona. Entonces, lo que se llamaba capacidad se transforma en consentimiento como elemento. Pero después no tengo más que describir para el acto jurídico contrato el elemento objeto, causa, prueba y forma. Entonces, si ya tengo la estructura, ya parto de esa integración dogmática, es decir, de entendimiento del instituto, que si lo entendí para acto jurídico contrato, lo voy a tener muy fácil. Le voy a tener que dar justamente las particularidades que hacen a ese acto jurídico, pero que no es otra cosa que eso, un acto jurídico. El 958 que me dice libertad de contratación, vale decir, las partes, si no está prohibido, si no hay un compromiso de orden público, las partes pueden arreglar sus derechos como más les plazca. Vale decir que la regla general, la regla de subsidio de esta fuente de derecho es la plenitud, es lo absoluto, lo total, salvo las excepciones previstas por la ley. Es decir, me habla del orden público, me habla de disposiciones legales y me habla de la buena fe y me hablan me habla de cómo es que no sean expresamente impedidas por la ley, como les digo, de modo que si no lo tengo limitado, lo tengo permitido y yo puedo arreglar mis derechos a la manera que más me convenga. Y ese efecto vinculante lo va a hacer en principio a las partes, es decir, tengo una capacidad para arreglar mis derechos que en principio es total,
salvo que la ley me lo impida de una manera expresa, pero que el efecto que va a tener esa fuente de derecho no va a trascender a las partes, salvo que las propias partes den beneficio a otra o que la ley incorpore expresamente a otra parte de ese contrato. Pero como regla general, tengo libertad y tengo el valor relativo de la fuente de derecho, es decir, relativo a las partes que se estén obligando. Esto que es tan básico es punto de partida. Entonces, cuando yo me pongo como asesor, como intérprete, a ver un contrato o a redactarlo inclusive, tengo estas primeras reglas como dato. Entonces, relativo a las partes, pues tengo que identificarlas. ¿Quiénes van a estar obligadas por este contrato? ¿A quién le va a ser oponible? ¿A quién le van a ser imputables los derechos y obligaciones? Pues solo a quienes se estén obligando por el contrato. Esto que parece tan básico, pues en algunos casos no es tan simple de describir en cuanto a contratos más complejos, ¿no? Hablaba Julián que en el contrato o en el acto jurídico ahora de una sociedad y cuando se da lugar a esa institución que es la sociedad, a ese ente que es la sociedad, pues aparecían quizás otros intereses ajenos a las partes. Pues bueno, todo eso resulta de interpretación restrictiva, porque la regla general es que el efecto vinculante es para las partes que estén comprometiéndose con su autonomía para crear esa fuente de derecho con el alcance que ellos mismos están fijando. ¿Y qué pueden hacer los jueces? Entonces el 960 ya me dice, los jueces, ¿qué pueden hacer? Bueno, los jueces en realidad pueden hacer valer el contrato a quien no lo cumpla. Es decir, imponerse a quien justamente no cumplió con la obligación a la que se comprometió. Entonces, esa fuente de derecho que no participó en definitiva el Estado, que le dio la facultad a las partes para poder llevar adelante un compromiso, ahora empieza a participar en tanto y en cuanto una de las partes no esté cumpliendo o haya dificultades para cumplir o para interpretar ese contrato. Y entonces los jueces, ¿hasta dónde pueden llegar? Pues ya el artículo 960 me dice que los jueces no pueden hacer estipulaciones, es decir, no pueden interferir en lo que las partes hayan querido, excepto que sea pedido por una de las partes cuando la ley lo autoriza. Entonces, ahí ya tenemos una excepción. Decimos, las partes fijan los términos del contrato como más les plazca, en tanto y en cuanto no estén limitados por la ley. Pero, en algunas circunstancias, como ya veremos, las partes pueden verse en la necesidad de repactar el contrato o de interpretarlo porque está oscuro, o de definir el alcance de los derechos y obligaciones, y entonces allí los jueces, a pedido de parte, intervendrán para ejecutarlo o para hacerlo cumplir o para incluso excepcionalmente modificarlo en tanto y en cuanto aparezcan circunstancias previstas en la ley que le dan expresas facultades al juez para intervenir. Caso típico, por ejemplo, son situaciones como las imprevistas al momento de contratar y que por eso se dio el consentimiento de las partes en determinados términos porque había un contexto económico y ese contexto económico cambia sustancialmente y entonces en un contrato que tiene prestaciones que se den en el tiempo, pues que el desajuste haya aparecido después y que por lo tanto también vulneraría la equidad, que me quede obligado en los términos en que en otro contexto me obligué. Pero en esos términos, en principio, las facultades de los jueces es restrictiva. Entonces, de lo que se trata es de que la voluntad de las partes sea respetada, que el juez intervenga para que la voluntad de las partes, obligándose libremente,
sea cumplida, salvo excepciones. Entonces tenemos ese pacta sunt servanda, los pactos están para ser cumplidos, pero después la otra parte que se dice en latín, que nunca me acuerdo, rebus, instantibus, es que es algo así, conforme están las cosas. Es decir, los pactos están para ser cumplidos, pero no en los términos que si se cambia todo el escenario, pues aparezca un abuso de derecho, que esto también inspira, siempre volvemos sobre lo mismo, a partir de una parte que se ve beneficiada en gran medida por esas nuevas circunstancias, y nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a ello. De un momento para el otro nos cambian las variables económicas y un contrato que tenía una cierta previsión y una prestación de la voluntad para obligarse en determinado contexto, en otro contexto se hace completamente desproporcionado, y allí sí puede el juez, a pedido de parte, tener intervención. Pero en esto de las disposiciones generales vamos teniendo que el contrato es un acto jurídico, que es un acto jurídico donde el consentimiento lo presta más de una parte, que esas partes tienen libertad para disponer sus derechos y obligaciones, que el efecto lo van a tener entre esas partes, no va a ser oponible a otro lo que pacten esas partes, en tanto y en cuanto no lo prevea la ley, que la facultad de los jueces está limitada a hacer cumplir lo que las partes quisieron, salvo excepcionalmente otras circunstancias. Vean aquí cómo es regla general y excepción. Pero la regla general, en principio, digamos que ocupa ese espectro en un 90%. La excepción será justamente esa otra parte que justamente no destruye la regla general, sino que la integra y que en todo caso le coloca como una válvula de ajuste para que la búsqueda de lo justo no se vea frustrada y el abuso de derecho no se consolide en un contrato en donde la literalidad de la norma, la literalidad de lo escrito me da unas obligaciones desproporcionadas que riñen con lo que podría ser un resultado equitativo. Así que esos 4 primeros artículos ya me da toda esa contextura general de qué es, entre quiénes, qué es el contrato, qué integra ese contrato y a quiénes está destinado sus efectos, y el tercero imparcial, el juez, hasta dónde tiene facultades para meterse en eso que las partes han tratado. Y lo importante también de este primer capítulo, repite por supuesto el tema de la buena fe, pero que ya lo traíamos desde el título preliminar. Lo repite aquí, casi les diría de una manera redundante, dándole una cierta fisonomía, una cierta redacción más completa, pero no es otra cosa que repetir esto del principio de buena fe, esto de la cuestión del no abuso del derecho, todo lo que tiene que ver con la posición dominante, que ya lo vimos en los capítulos más generales, título preliminar, por supuesto que viene a integrarse aquí. Y en muchos casos, como el artículo 961, me viene a repetir lo que ya teníamos integrado con los detalles que hacen a este nuevo instituto. Pero lo que sí me complementa este instituto es el artículo 963, que es el tema de cómo cuando hay fuentes de derecho que están superpuestas frente al mismo instituto, cómo las catalogo jerárquicamente. ¿Cuál se va a imponer a cuál? Si yo tengo una norma de fondo y tengo una forma de pautar los derechos en un contrato, ¿cuál se impone? ¿El contrato o la ley de fondo? Pues bien,
la respuesta me la trae, insisto, el 963, y que no es tan lineal como creeríamos. En principio diríamos, bueno, la ley se impone a la voluntad de las partes. Pero no es tan así, porque dijimos que todo lo que la ley no prohíbe está permitido. Entonces, la voluntad de las partes va a ser, en este caso, la que tenga mayor jerarquía, salvo que esa ley general se esté imponiendo como imperativa, como de orden público, es decir, como un mandato, una regla, una cláusula que las partes no pueden disponer. Es decir, esas cláusulas que justamente por no poder disponer son indisponibles para la voluntad de las partes. Y entonces lo que tenemos aquí es que si hay un choque entre una norma que está diciendo que es de orden público, muchas veces lo dice expresamente, o muchas veces lo tengo que sacar del contexto general de la norma, se impone a la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decirse? Que si yo tengo un contrato redactado, que ya veremos que no necesariamente tiene que estar en un instrumento redactado, el contrato puede ser consensual, oral y instantáneo, pero la gama de contratos es tan amplia que muchos de ellos, en la gran mayoría, tenemos una redacción muchas veces pormenorizada de los derechos y obligaciones a que se están sujetando las partes. Y el contrato perfectamente válido en su redacción y en el compromiso puede no serlo en todas las cláusulas. Y entonces aparecen estas cláusulas indisponibles de la norma general, es decir, de la ley imperativa, que resultan indisponibles para las partes, que se imponen a la voluntad de las partes. Entonces, la 963, de acuerdo a la regla de sus incisos, va a decir que el inciso A es el primero, el B es el segundo, el C el tercero, el cuarto es el último, en el grado de interpretación y jerarquía normativa que me impone esta regla de los contratos. Entonces, en el inciso A del 963 me dice que las normas indisponibles de la ley especial y de este código propiamente se imponen a la voluntad de las partes. Si puse un contrato que dice que tiene una validez de 2 años, o sea, una vigencia de 2 años, pero la norma me dice que el mínimo es 3, pues esa regla se va a imponer. Entonces, quien quiera decir que terminó el contrato a los 2 años, el otro le va a poder decir, no, esa cláusula es nula. Se impone la regla de la ley especial o la regla del código en tanto es indisponible y por lo tanto hay que respetarla. Se impone e integra el contrato. Es decir, esa redacción que pautaron las partes es desplazada en ese capítulo y en realidad ese capítulo se integra con lo que dice la ley. Ahora estoy hablando ya del 964. El 963 me dice prelación normativa, el 964 integración del contrato. La integración surge de esa prelación normativa. Si las normas son indisponibles, pues bien, esas normas no pueden dejarse de lado por las partes y por lo tanto, cuando voy a tener en cuenta para ejecutar o interpretar un contrato, pues tendré que hacer el ejercicio de ver si efectivamente hay alguna norma que se impone a lo que las partes quisieron decir en el contrato. Luego, las normas particulares del contrato. Fíjense que después de las indisponibles, de las que fija como regla que no pueden dejar de lado las partes, porque está bien buscando la protección de las buenas costumbres, del orden público, o proteger al más débil, como veremos en un contrato. Entonces, esas normas que son indisponibles no están para ese tipo de contrato o están respetadas en la redacción, se imponen las normas particulares del contrato, es decir, lo que las partes han dispuesto como cláusulas específicas para ese arreglo, para ese acuerdo de voluntades que es el contrato. Y luego tenemos normas típicamente integradoras
que justamente si las partes no dijeron nada, a la hora de tener que interpretar un contrato, el intérprete, tanto sean los abogados, tanto sean las partes, cuanto sea el juez en caso de una ejecución, tendrá que ir a caracterizar de qué se trata y ver si en las leyes especiales o en el código existen normas que fijan pautas generales que las partes también deben seguir en defecto de lo que ellos hayan dicho. Es decir, si ellos dicen de otra manera, pues probablemente haya cláusulas que estén puestas en la ley especial, pero simplemente supletorias, por si las partes no hayan fijado nada. Si fijaron una determinada forma de ejecución de ese contrato, de alcance de ese contrato, y lo tenían disponible, pues se impone la regla de su redacción. Y si no lo habían dispuesto y surge algún conflicto de interpretación o ejecución del contrato, pues se integrará con lo que el legislador ha provisto en subsidio, insisto, de la voluntad de las partes. Entonces, y esas normas supletorias estarán en la ley especial o en la ley general. En la ley, el código lo tomamos como general y una ley especial para un determinado contrato se va a imponer a las leyes, a la regla del código. Por esa norma general que tenemos en derecho, que lo especial está por sobre lo general y lo posterior está por sobre lo anterior. Muchas veces después tenemos el conflicto de cuál se impone en tanto y en cuanto tengamos ley general, pero ley general posterior a la ley especial. Bueno, ahí hay un desajuste también del legislador, si se da ese caso, que hay muchos casos que aparecen así, y que, bueno, tiene que ser materia de interpretación en el caso particular. Pero la regla es norma indisponible como prioridad, luego lo que arreglan las partes, luego lo que no arreglaron las partes, las normas disponibles del contrato. Y de esas normas disponibles disponibles del código y las leyes especiales. Y dentro de esas normas disponibles, primero las especiales y después las generales. Ese es el 963, y que con esa regla nos podemos manejar para entender todo el sistema o la teoría del contrato. Y justamente el 964 no hace más que hablarme de esa integración del contrato. Es decir, si las partes dijeron algo que está prohibido porque hay una ley que lo prohíbe o hay una ley que es indisponible para las partes, no prohibida, pero indisponible, pues eso lo va a integrar. Y si las partes no dijeron nada y hay normas supletorias, pues eso lo va a integrar. ¿Qué significa integrar? Que ya forman parte del contrato, aunque las partes en su redacción no lo hayan mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, con ese punto de partida, ya tenemos para decir, si conozco esto, si entiendo esto, pues todo lo que sigue para el capítulo contratos no es más que un despliegue de estas disposiciones generales que tan sintéticamente están previstas a partir de este 957, que me trae, insisto, también una definición precisa del concepto de contrato tal cual lo entiende el legislador, que por supuesto puede ser más minuciosamente dispuesta, lo van a ver en alguna doctrina así, pero cuando ya tenemos la ley y me lo dice, pues me guío por esa definición y sé que con eso no puedo fallar. Esta teoría del contrato que trae el Código Civil sigue con esto de la clasificación de los contratos. Y en rigor de verdad, esta clasificación es meramente didáctica, no me está agregando gran importancia en términos de interpretación y de ejecución de los contratos. Es decir, no me está agregando gran aporte práctico, aporte de resolución de casos, sino más de entendimiento de unas nociones generales muy incorporadas a la doctrina, que tienen que ver con pautas de punto de partida también bastante antiguos, que ya han quedado bastante viejos, que tienen que ver con
Bueno, contratos unilaterales y bilaterales, no confundir con acto jurídico unilateral o bilateral. El acto jurídico es una categoría más general que el contrato. El contrato es una especie de acto jurídico. Es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Luego, ese contrato puede además ser unilateral o bilateral. Los unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra. Pero el acto jurídico es bilateral porque el consentimiento lo prestaron por lo menos dos. Es decir, para que el acto jurídico sea bilateral, o sea, un contrato, o plurilateral, pero hablemos de bilateral para ser más simple, el eje es la prestación del consentimiento. Y para definir la clasificación de los contratos, o sea, ya contrato es acto jurídico bilateral, pero ese acto jurídico bilateral contrato a la vez puede ser unilateral o bilateral en tanto y en cuanto una de las partes quede obligada o las dos queden obligadas. Una quedó obligada cuando, por ejemplo, en un contrato de donación. Ahora, que yo tenga esta noción y la recuerde, no me aporta gran diferencia práctica a la hora de interpretar o ejecutar el contrato. Eso es lo que también la doctrina se encarga de decir. Bueno, quizás este capítulo de clasificación es casi superfluo en el contrato y podría quedar perfectamente para el análisis de doctrina y no tanto incorporarlo como definiciones en la ley. En nuestra ley está. Tenemos entonces los contratos unilaterales y bilaterales a título oneroso y gratuito, a conmutativos y aleatorios. Bueno, los aleatorios típicamente van a ser los que, por ejemplo, un sorteo, una de las partes de la prestación está sujeto a un evento posterior incierto, inclusive el contrato de seguro, que ya lo veremos, pero en general los contratos tienen que las dos partes o las partes que se estén obligando participen de obligaciones recíprocas. Y los contratos formales, bueno, un poco hablamos ya de los actos jurídicos, es un poco redundante aquí. Los contratos formales son cuando tienen que tener una forma específica. Por ejemplo, ser otorgados por escritura pública, un contrato de venta de inmuebles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Pero lo que tenemos es que si la ley no dice nada, supletoriamente vamos a decir que los contratos no son formales. La forma, pues que las partes elijan, salvo, insisto, que la ley exija de una determinada manera esa forma. Y luego al final dice los contratos nominados o innominados. Los nominados según la ley los regula especialmente o no. Vamos a tener también lo que no dice estas clasificaciones, típicos y atípicos. Probablemente no estén nominados por la ley específicamente, pero sean típicos porque tiene un gran uso en el mercado, que eso permanentemente nacen y se destruyen nuevos contratos con nuevos títulos, y entonces hablaríamos de que los nuevos que no están previstos en ningún caso son atípicos, y los contratos típicos es que ya tienen una forma más o menos prevista, aun cuando no estén nominados en la ley. Pero lo que me dice el Código Civil es que los nominados son los que justamente están dispuestos en la ley especial o en o sea, los que están dispuestos en la ley especial o en el propio Código Civil. Lo interesante aquí es detenernos en la clasificación que no hace el Código Civil y Comercial y que verdaderamente nuestro programa la tiene y toda la doctrina la reconoce como la que es más importante a la nueva doctrina, lo que hace decisivo en todo caso, la forma, la prestación del consentimiento, lo que hace decisivo cómo vamos a interpretar el contrato. Y me está distrayendo mucho ese gato. Córremelo, por favor. Entonces te decía, esta clasificación que tenemos en todos los manuales de doctrina y en nuestro programa, que hacen a lo que tiene que ver con
el poder relativo de las partes a la hora de contratar. Es decir, decíamos que el contrato es una fuente de derecho con un alcance relativo. ¿Relativo a quién? Relativo a las partes, o sea, a quienes estén participando del contrato. Pero el contrato clásico presume que las partes al momento de contratar tienen la misma capacidad para imponer determinadas reglas en ese contrato, y el contrato en los términos del Código Civil de Vélez y por supuesto el contrato en el Código de Comercio decía que las partes se obligan sin restricciones como regla, y eso sigue siendo mantenido. Pero ahora el derecho empieza a reconocer justamente que ese poder relativo de contratación no es tan igualitario en la mayoría de la contratación, particularmente mercantil. Es decir, cuando interviene esta contratación en masa, que se impone con toda esta relación de consumo y esta relación de grandes empresas que desplazan con la revolución industrial al artesano, o sea, ahora el protagonista es la gran empresa, y a partir del siglo XX encontramos a este sujeto empresario, es decir, titular de empresa, como que de hecho lo considera más poderoso en el ámbito de la contratación. Entonces empieza a diferenciar situaciones que hacen de esta fuente de derecho contrato una fuente de derecho libre, mas no tropo. Es decir, libre pero no tanto. Si se reconocen desigualdades, pues también el derecho hace alguna salvedad a esa plena libertad de contratación. Y entonces aparece una nueva clasificación que, insisto, no la van a tener explícita en ese capítulo de clasificación de los contratos que nos trae el legislador de 2015, que ya podría haber incorporado esto, porque en rigor de verdad, para esa altura ya toda la contratación en masa está reconocida, y él mismo la va a reconocer de manera dispersa, pero no de manera sistemática dentro de la nomenclatura del código. Entonces, lo que no tenemos explícito lo tomamos como la nueva clasificación de los contratos, que tiene dos del género contrato, podremos decir dos especies principales, y una de ellas que se divide en dos subespecies. Esas dos especies principales van a ser los contratos paritarios y los no paritarios. Tan simple. Los paritarios, como la palabra lo indica, son aquellos en donde la ley presume que las partes que se obligaron en un pie de igualdad. Es decir, que las partes que se obligaron tenían la misma capacidad para disponer las cláusulas y su redacción. No importa si uno la redactó y el otro lo suscribió, pero al momento en donde se comprometieron, tenían esa misma capacidad de legislador, tenían esa misma entidad, ese mismo, en cierta forma, voto para prestar su consentimiento a la configuración del contrato, a la prestación del consentimiento, insisto. Y también esa paridad se va a ir cristalizando a lo largo de la ejecución del contrato, si ese contrato fuera de larga duración. Y por el contrario, reconoce el legislador situaciones en donde una de las partes predispone y la otra acepta. Es decir, una presta su consentimiento y el otro presta, en definitiva, su asentimiento. Es decir, no tiene capacidad para regular el contrato, disponer las cláusulas, sino para tómelo o déjelo. Y por supuesto que el derecho, en primer lugar, como en términos generales, dirá, en esas situaciones, igual el que presta su asentimiento se obliga. Pero como veremos, reconoce excepciones y reconoce
una protección en favor del débil en caso de duda. Y entonces nacen los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, en donde vamos a encontrar a partir del 981 de la ley ciertas circunstancias particulares que hacen a la protección de ese que presta su asentimiento y, en caso de duda, el predisponente es el que va a tener justamente un contrapeso en la ley para que las obligaciones del que fue prestado el asentimiento, la parte más débil, sean de alguna manera sostenidas por el derecho, en tanto en cuanto lo que se busca es justamente priorizar al débil para que el otro, que tiene una parte más fuerte en la contratación, no abuse de esa posición dominante. Fíjense cómo volvemos a esos principios generales. Y en esa primera clasificación de paritarios y no paritarios, vamos a hacer un despliegue en los no paritarios y vamos a tener los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, en donde encontramos que los contratos son celebrados entre probablemente dos titulares de empresas, es decir, dos profesionales, dos personas que deberían conocer cuál es el alcance de sus obligaciones, en tanto en cuanto se obligan de esa manera, pero la ley reconoce que en circunstancias ese conocimiento no lo hace pasible de una protección que podría impedir una contratación en determinadas circunstancias y por lo tanto también le reconoce una cierta prioridad, como ya veremos. Y la otra, que son los típicamente no paritarios, la otra subespecie, que van a ser los contratos de consumo, en donde allí vamos a tener una regulación especial en el mismo Código Civil y Comercial y además una ley especial anterior a esta reforma que ya reconocía los derechos del consumidor. Entonces, esta nueva clasificación de los contratos que toma como punto de partida el poder relativo de las partes a la hora de contratar y a la hora de ejecutar el contrato, me da esta clasificación en paritarios y no paritarios, y dentro de los paritarios, los adhesión a cláusulas predispuestas o típicamente contratos de adhesión y los contratos de consumo. Como regla son los paritarios, es decir, la ley presume que las partes estuvieron de acuerdo de una manera libre y en una paridad de condiciones. Pero esa regla, curiosamente, en la actualidad se ve afectada porque la mayoría de los contratos, en cuanto al número y al comercio, por justamente toda esta masividad de la contratación mercantil, se da en contratos de consumo y en contratos no paritarios. Entonces, la regla general que rige la teoría, en la práctica, se ve intervenida por justamente que la excepción vaya a ser tenida en cuenta en la mayoría de los casos contractuales. Lo que vamos a estudiar del Código Civil en general, en esta parte general, es justamente los contratos paritarios. No están titulados como contratos paritarios, pero salvo las excepciones del 981 al, si no me equivoco, 989 y el 1092 al 1195, si no me equivoco, es decir, las excepciones previstas para los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas y los contratos de consumo, el resto justamente está atendiendo a la teoría clásica del contrato, a la que estaba en el Código de Vélez, a la que subsistió hasta el Código Civil y Comercial unificado del 2015. Así que lo que hablamos de disposiciones generales, lo que hablamos de objeto, causa, forma, consentimiento, en principio hablamos siempre del contrato paritario. Y luego, afectado en lo excepcional, cuando hablamos de contrato por adhesión,
y con contrato de consumo. ¿Y en dónde aparece esa afectación? Propiamente en la formación, principalmente del consentimiento. Es decir, cuando las partes están en eso de la formación del contrato. ¿Por qué? Porque la teoría del contrato me trae, si podríamos decir, tres partes. Así como decíamos que las personas físicas, jurídicas, nacen, se desarrollan y mueren, los actos jurídicos, y de los actos jurídicos, el acto jurídico contrato, nacen o se crean, se interpretan, se ejecutan en su caso, se cumplimentan y se extinguen. En todo ese tracto tendremos justamente que verlo también desde esta nueva fisonomía o esta nueva clasificación del contrato para justamente cómo veo afectada esa interpretación del contrato. Pero como regla general, el contrato, salvo la excepción, presume que las partes se obligaron libremente, por eso que tenemos un acto jurídico válido, ¿ok? Entonces, lo que sigue es justamente el despliegue de esos cuatro elementos. Cuando hablo de el consentimiento, estoy hablando en primer lugar de la capacidad del acto jurídico, ahora el consentimiento, cómo se presta en el contrato, es decir, esa capacidad puesta en movimiento a los fines de obligarse voluntariamente la parte. Y ese consentimiento, esa formación del consentimiento, puede ser en un acto como es lo más usual, es decir, que yo subo un colectivo y pague con la SUBE el transporte y estoy formando un contrato de transporte con todos los efectos jurídicos que tiene un contrato de transporte. La prestación del consentimiento fue dada por un acto de expresión de la voluntad, tanto porque la persona que está conduciendo el colectivo me dio entrada, cuanto porque yo ingresé y pagué el precio. Y con eso ya se integrará un contrato que estará regulado en otras normas indisponibles, incluso en los usos y costumbres, en donde me tendrá que transportar el transportista y yo ya habré pagado mi prestación y si tengo algún accidente tendré derecho a un reclamo, es decir, que el contrato sigue funcionando, o en un contrato de compraventa en donde voy y compro consensualmente en un negocio, o más complejo, con una redacción dispuesta en cómo voy a pagar, en qué plazos voy a pagar, cuándo me va a ser entregada la cosa, o por una prestación de servicios que se va a suceder en el tiempo y cómo la voy a pagar. Pero ese consentimiento puede ser prestado en un acto en donde puedo firmar un instrumento escrito o prestarlo por determinados actos, en donde se cumplimente la oferta y la aceptación de la oferta. Es decir, cómo se consolida esa prestación del consentimiento para perfeccionar un contrato con una oferta y una aceptación. ¿Cómo se da esa oferta? Bueno, justamente a partir del 971, el 972 particularmente, me está definiendo la oferta. Que dice, la oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que deban producir de ser aceptada. Es decir, una persona emite una manifestación dirigida a otra o a otras determinada, o sea, una persona específica o a cualquier persona, una oferta típica de consumo. Bueno, cuando despliegan una página como por ejemplo una aplicación Mercado Libre y buscan comprar una escalera metálica, pues habrá un proveedor que haya hecho una oferta de contrato de compraventa que está transmitida por esa página, en donde la persona que acepta la oferta
consolida ese contrato de compraventa. Desde esa simpleza hasta contratos obviamente mucho más complejos. Pero entonces, ¿qué tenemos allí? Que hay alguien que ofrece un contrato, es decir, obligarse en los términos de ese acto jurídico particular del que hablábamos y que se define en el 953, y otro que presta su consentimiento para aceptar la oferta. Y lo que hace esta teoría del contrato que me trae el Código Civil es decir cómo se tiene que prestar la oferta y cómo se tiene que dar la aceptación. Entonces ustedes verán allí que esa oferta se puede prestar en un determinado momento, instantánea, en donde las partes presten su consentimiento en un solo acto, o como les decía, esa oferta lanzada al público o a persona determinada, lo que hoy se usa muchísimo en la contratación mercantil es justamente que un proveedor, no solo de compraventa de mercaderías, puede ser de servicio, puede ser suministro o de tantos otros contratos, le manda un instrumento escrito como oferta y el otro le manda una carta de aceptación o simplemente cumple con lo que está en ese estipulado en esa oferta y ya se perfecciona el contrato. Pues lo que me dice la teoría del contrato del Código Civil es, bueno, ¿cómo voy a entender perfeccionado ese consentimiento? Porque lo que le está diciendo la ley es, yo reconozco que las partes pueden reglar sus derechos por medio de este instrumento que es el contrato, pero yo voy a tener que también decir la ley, ¿cuándo va a haber un contrato? Y bueno, ¿cuándo hay un contrato? En primer lugar, cuando el consentimiento haya sido prestado, perfeccionado, en los términos de la teoría del acto jurídico, es decir, con intención, con libertad y con discernimiento, pero además, ¿cómo se tiene que prestar para que sea un contrato? Es decir, ¿cómo se integran en este caso dos o más consentimientos para forjar este acto jurídico? Y entonces, allí tengo, y ustedes lo leerán por su parte, cómo se perfecciona. Me dirá allí, bueno, si emito una oferta, esa oferta, por el plazo que la emito, si el otro la recepcionó, no se puede revocar. Es decir, si yo le digo por 10 días le ofrezco en alquiler en estas condiciones, bueno, usted puede evaluarlo por 10 días. Si esa oferta no llegó a su poder, a su conocimiento, la puedo revocar antes. Pero si llegó a su conocimiento, ya emití la oferta y se tiene que respetar, salvo por supuesto razones de fuerza mayor, por el plazo que está dada la oferta. ¿Y cómo se tiene que aceptar? Por otra manifestación de la voluntad. Por otra manifestación de la voluntad, que va a ser por la misma forma o por el cumplimiento de un acto inequívoco de aceptación de esa oferta. Y aquí, que aparece tanto desde el plano teórico, después vamos a ver alguna jurisprudencia donde, bueno, esa oferta lanzada genera obligaciones ya aún antes del consentimiento prestado por a quien ha sido lanzada la oferta. En el caso del consumo es muy típico. Ofrezco y después quiero retirar de la oferta. Ah, no, pero ya estaba en la góndola ofrecido así. Cuando ustedes van a pagar y estaba puesta una publicidad con una promoción, si ellos se equivocaron, se tiene que respetar la promoción. Es decir, dar el contrato en los términos en los que la oferta ha sido dada si está vigente. Eso es el primer capítulo y es importante a los efectos de decir, se creó el contrato. La voluntad ha sido prestada por las dos partes. Y esa voluntad que ha sido prestada por las dos partes, insisto, se va a desplegar en quién fue el que predispuso, quién fue el que redactó el contrato, si eso tiene importancia a la hora de definir cuál es el poder relativo de las partes y qué efectos tiene eso. Lo veremos en la charla próxima eso. Brevemente seguimos hacia los otros elementos, insisto, del acto jurídico puestos ahora en el acto jurídico contrato, en donde se despliega y remite en el término del objeto del contrato al objeto del acto jurídico, lícito, determinado, y el objeto del contrato en la redacción del contrato tiene
decisivo protagonismo. Es decir, el objeto del contrato, cuando ustedes vean un contrato, el encabezamiento va a estar dado por quiénes son las partes. Es decir, el efecto relativo de las partes va a estar plasmado en ese instrumento en donde ustedes van a tener protagonismo en la redacción. Pero inmediatamente, es decir, después de decir quién se obliga, tal a título personal o tal en representación de una persona jurídica o de una persona física, se obliga ¿para qué? ¿Para qué va a ser ese objeto? Esa transferencia de mercadería, es decir, venta o alquiler de un inmueble o obligación de suministrar productos sucesivamente o un servicio bancario, y eso es el objeto. Es decir, lo que las partes se obliguen, la prestación que las partes se obliguen a darse recíprocamente, en caso de que sea un contrato bilateral, o lo que se obliga a una en favor de la otra, y esa es la materialidad, el objeto del contrato. Y la causa también, justamente en el capítulo de la causa de contrato, remite al capítulo de la causa de acto jurídico, el Código Civil y Comercial. Y decíamos que la causa del acto jurídico es la finalidad, lo que quien otorgó el acto tuvo en vista para obligarse. Y en este caso, más de uno, que tuvieron en vista los dos para obligarse. Es decir, yo me puedo obligar a un contrato de alquiler de un predio para criar ganado. Y probablemente ese predio sea apto para la cría de ganado en un momento porque tenía un acuífero, esto porque era una pregunta en un examen de consejo de la magistratura, así que les estoy trayendo un problemita que quizás se los pongo en algún examen. Así que atenti. ¿Qué es la causa? Esa mirada que tienen las partes al contratar, que es distinta de la materialidad. La materialidad en este caso sería el objeto, que es alquilar el predio. ¿Con qué finalidad se está alquilando el predio? Cría de ganado. Y en ese predio había un acuífero, o sea, un río que daba agua a ese ganado y lo hacía apto para la cría de ganado. Luego, ese río se seca por determinadas circunstancias y una de las partes se ve obligada a su prestación, pero ya la causa que dio lugar a ese contrato desapareció en gran medida para una de las partes. Entonces allí tendremos que hay una situación de que la causa que ha dado lugar al contrato ya no existe y por lo tanto podría dar lugar a que ese contrato no debería existir para el futuro, aun cuando fuera vigente. Yo pauto una vigencia de 4 años y en la mitad aparece esa dificultad que me distorsiona la causa, es decir, la causa por la cual las partes se obligaron en las condiciones que se obligaron, y entonces sí puede dar lugar a un reajuste o una extinción del contrato. Por lo tanto, la causa puesta en este acto jurídico cobra de especial relevancia a los fines de la interpretación y la vigencia de un contrato, que es distinta, insisto, de eso del objeto. En este caso estaríamos hablando de que el objeto es el alquiler del predio y la causa es justamente ese alquiler para la cría de ganado. O sea, la causa sería la cría de ganado y en el caso del objeto estaríamos hablando de un contrato de locación, es decir, que uno se obligue a entregar un predio para el uso de otro y el otro se obligue a una prestación económica en contraprestación al uso del predio. Y luego tenemos el elemento de la forma. Y la forma, pues otra vez, volvemos al acto jurídico contrato. Si hablamos de que la forma era libre para las partes,
en un acto jurídico, salvo que la ley obliga a una determinada forma, pues en el contrato, siendo que el contrato es un acto jurídico, recoge esa teoría y dice lo mismo. Los contratos pueden tener la forma que quieran las partes, es decir, la expresión de la voluntad puede ser dada por escrito, verbalmente, por actos inequívocos. Por supuesto que si yo tengo una forma que quiera hacer valer, voy a tener que pensar en cómo pruebo el contrato. Es decir, la forma está asociada definitivamente a la prueba. Entonces, si quiero hacer valer ese contrato porque las prestaciones a las que se obligó la otra parte, quiero tenerlas aseguradas, por lo menos en los términos y con el alcance que le quisimos dar, pues voy a elegir la forma escrita. Y voy a elegir la forma escrita de una manera que el otro preste su consentimiento de manera lo más indubitable posible, con firma autógrafa o electrónica eventualmente, o digital. Es decir, que cuanto más yo pueda probar que el consentimiento fue prestado por el otro en los términos en que yo le quiero exigir ese cumplimiento, voy a estar en mejor posición para justamente hacer valer mi derecho subjetivo. Entonces, que eso sea una apertura a cualquier forma del contrato, pues no es un buen consejo. Luego tendrán que trabajar mucho para hacerlo valer si eligieron una forma inadecuada. Por eso, que cuando participamos de una contratación como abogados, buscamos que las obligaciones de las partes, o por lo pronto las obligaciones que nosotros queremos hacer valer, estén puestas con pelos y señas en un contrato escrito. O sea que la forma escrita es la forma típica cuando justamente tiene el contrato una cierta complejidad y nosotros como abogados participamos. Pero, como le decimos, no es excluyente. La forma justamente es una forma amplia que las partes pueden adoptar libremente, en tanto y en cuanto la ley no exige otra forma. Y como dijimos, típicamente hay una forma para transferencia de ciertos bienes, porque la ley lo dice así. Los bienes inmuebles exigen una forma específica que la escritura pública, ciertos bienes requieren para su transferencia una cierta publicidad, por lo pronto para ser válido ante terceros. Muchos actos, como ya hemos visto en las transferencias de fondo de comercio, o como podemos ver en la transferencia de un automotor, es decir, hay ciertos actos que me requieren una forma escrita, otros que me requieren una forma no solo escrita, sino instrumento público, y hay otros actos que me requieren forma escrita, instrumento público y o publicidad. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de tener presente el análisis de contra quién quieren hacerlo valer, contra quién quiere que sea oponible ese acto jurídico contrato. Pues bien, hasta aquí llegamos hoy. Mañana terminaremos este capítulo de contratos en términos de contratos en general. Imaginen que ustedes van a tener una materia específica en la carrera que va a hablar de contratos civiles y comerciales, pues esto lo van a desarrollar con pelos y señas, y cada una de las líneas que esté puesta en estos términos generales da lugar a un gran debate, a una gran jurisprudencia. Esta fuente de derecho, porque el área comercial es una fuente naturalmente de conflicto, de labor profesional, de interpretación. Veremos alguna jurisprudencia ilustrativa, pero lo vamos a ver con esta perspectiva general, en donde este tronco común, teoría del contrato que me trae el Código Civil, dispone de esta primera parte, que son los contratos en términos generales, para luego pasar a una descripción de contratos denominados, 30 en total, que el legislador del año 2015 supuso que eran los que estaban con mayor uso y que por lo tanto deberían tener una contextura supletoria en defecto de redacción de las partes, y en algunos casos con cláusulas de indisponibilidad, es decir, de protección para una de las partes o porque se vea afectado el orden público.
que justamente veremos en términos de líneas generales, como son las disposiciones generales de los contratos, algunos tomados de los nominativos, más otros que estén en leyes especiales. Es decir, cómo se entiende esta teoría del contrato, tal cual la plasmó el legislador en un tronco común, que es lo que estamos viendo hoy y en definitiva también veremos mañana, una disposición de 30 contratos nominativos en este contrato, en este Código Civil y Comercial, y leyes especiales que nos traen otros contratos, la ley de seguro, el contrato de leasing, el contrato de tarjeta de crédito y un largo etcétera. Algunos los veremos y otros quedarán para que en distintas materias o en su labor profesional se vayan a topar con ello, porque justamente la labor contractual tiene vocación de infinitud, de que no tiene un límite. La disposición de que la apertura que las partes creen sus propios contratos en tanto y en cuanto no vulnere el orden público y las normas imperativas de la ley, pues le da una apertura a que no solo ustedes tengan una plataforma de estudio y de interpretación de lo que hay, sino creatividad para desarrollar nuevos, en base, por supuesto, a estas reglas generales. Es como hacer música. Hay que saber tocar el instrumento, pero a partir de saber tocar el instrumento, ustedes crean una música con esas reglas, pero que no se conocía hasta ahora, o ejecutan la que ya estaba conocida. Entonces, el despliegue de este tema tiene, insisto, una vocación de estudio, pero un estudio para la creatividad, para que los agentes económicos, los agentes jurídicos, las personas sean artífices de la interpretación y creación de justamente este instituto ilimitado como son los contratos. Pues bien, espero verlos mañana para terminar este tema y bueno, nada, les dije, el lunes le dije que era este fin de semana, bueno, empecé por lo transformé el viernes, así termino cuando hablo 1 hora y media, así que ayúdenme con preguntas o con inquietudes para una mayor dinámica de estos temas que, como les digo, tienen una amplitud gigantesca, pero también un grado de abstracción que a veces, si no se concreta en determinados tópicos, en determinadas inquietudes, en cuestiones puntuales de la vida, aparecen como institutos distantes y que no tienen consistencia práctica. Claramente lo tienen, pero bueno, tendremos que tener nuestra magia, nuestra creatividad para bajarlo justamente a esa práctica y hacerlos verdaderamente interesantes. Bueno, nos estamos viendo mañana entonces. Adiós.